Bien, en este vídeo vamos a ver el otro tipo de movimiento vertical de este tema, que es el lanzamiento vertical. El lanzamiento vertical es cuando cogemos un objeto y le damos una velocidad hacia arriba y lo lanzamos, como esta mano que está lanzando esta bola. En el momento en que a una altura, que le llamamos altura 0, le damos a la bola una velocidad inicial que sea mayor que 0, como he puesto aquí, la bola se mueve hacia arriba en un movimiento vertical. Observamos que la bola comienza a subir y su velocidad va cambiando, pero en este movimiento hacia arriba observamos que la velocidad cada vez se hace menor hasta que llega a un punto que es lo que llamamos hasta aquí altura máxima. En este momento la altura es la altura máxima, justo aquí arriba. ¿Ven? En el libro lo marca diciendo que toda esta altura es la altura máxima. Cuando se llega a la altura máxima, nosotros observamos que la bola comienza a caer. Es decir, en este momento, en este lanzamiento hacia arriba, podemos observar diferenciar dos partes. Que quiero que en el libro se den cuenta que en la imagen que hay al lado dice lanzamiento hacia abajo. Ese es otro tipo de movimiento. Lo que yo quiero es que completen en los apuntes que el lanzamiento hacia arriba tiene una parte en que sube el objeto, pero después inmediatamente vamos a observar que el objeto va a bajar. Entonces quiero que eso, cuando escriban los apuntes, que es lo que el otro día expliqué en clase, lo que pasa es que la reunión no se puede ver y por eso he hecho este video, después de subir, cuando ya llega a una altura máxima, que es en este punto, el lanzamiento hacia arriba, cuando llega a una altura que es máxima, ¿ven? A una altura que es máxima, comienza a bajar. En ese movimiento de bajar, antes de comenzarlo, la bola aquí se ha quedado quieta. Por eso en la altura máxima diremos que durante la subida la velocidad final será 0. ¿Ok? La velocidad final, que es lo que dice aquí el libro, que la velocidad final es 0 cuando está subiendo. Ahora, tenemos que vamos a escribir todas las variables durante la subida. Las variables cuando sube. Entonces, hemos dicho que la velocidad inicial va a ser un número mayor que 0. Y hemos dicho que llegará a alcanzar, que va disminuyendo la velocidad hasta que llega a una velocidad final que es igual a 0. La altura nos la tendrá que decir el problema. Lo que sí sabemos es que cuando la altura sea máxima, es decir, cuando llega arriba, ahí termina lo que es la subida. Ahí deja ya de subir. En ese momento será un tiempo, el que sea, lo que tarda en llegar arriba. Y lo que siempre tendremos que escribir durante la subida, que lo voy a poner en rojo, es que la gravedad, tal y como he puesto aquí, es siempre hacia abajo. Es decir, la gravedad le daremos un valor, como se opone al movimiento, le daremos un valor negativo de menos 9,8. Y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando el objeto sube, que la gravedad es negativa. Y esto lo ponemos en los datos. A partir de ahí ya podemos escribir todas las fórmulas, que serán las fórmulas igualmente del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son las mismas fórmulas que en el movimiento de caída libre. Solo que en el movimiento de caída libre era la velocidad inicial la que era 0 y ahora en este caso no. En este caso le estamos dando una velocidad inicial al lanzarlo hacia arriba. Muy bien. Para terminar de estudiar este movimiento, nos queda ver cómo será el momento en el que estamos estudiando el momento en que baja. Si vamos a estudiar el momento en el que baja y vamos a usar
esta observación del movimiento mientras baja, entonces aquí, mientras baja, si la pregunta nos implica el tener que usar la bajada, entonces aquí tendremos que volver a poner que la gravedad es positiva, porque mientras está bajando, la gravedad es a favor, la aceleración es a favor, así que la consideraremos positiva. Y cuando baja, tenemos que tener en cuenta que cuando ha llegado arriba, la velocidad inicial, cuando comienza a bajar, vuelve a ser 0. Y tendremos que tener en cuenta que la velocidad final va a ser igual cuando llegue abajo. La velocidad final es cuando llega abajo. Pues esa velocidad es la misma con la que fue lanzado. Es la misma velocidad inicial de la subida cuando fue lanzado. Es decir, esta velocidad inicial con la que fue lanzado, que era mayor que 0, va a ser igual a la velocidad cuando llega abajo. Cuando cae, es decir, nosotros tenemos la bola. En este momento que está subiendo, pero después la bola, una vez que llega arriba, comenzará a bajar. Pues bien, cuando vuelve abajo, otra vez a la mano desde donde fue lanzada, vuelve a llegar con esa velocidad con la que se lanzó. Y eso es lo que hay que saber del movimiento del lanzamiento vertical hacia arriba. Este lanzamiento vertical hacia arriba tiene esa característica que sube y baja. Y es distinto de lo que viene en el libro, que después lo veremos, que es cuando yo hago un lanzamiento desde arriba hacia abajo. Ese lanzamiento que lo hago hacia abajo, que es lo que viene en el libro, lanzamiento hacia abajo, es otro movimiento. Ok, entonces para este tipo de movimiento vamos a ver este problema del libro. Este problema que viene desarrollado y lo voy a comentar. Aquí no voy a escribir nada, solamente lo voy a comentar para terminar el vídeo. Y este lo tienen que copiar. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba a 40 metros por segundo y hay que buscar la altura que alcanza, el tiempo en que tarda en regresar al punto de lanzamiento y la velocidad con que toca nuevamente el suelo. Entonces vean que cuando nos digan que lanzamos hacia arriba, vamos a copiar los datos, pero a mí me gusta que aquí donde pone datos pongan ustedes datos mientras sube. Es decir, ¿ven? Da una patada el jugador y la bola sube. Entonces, si la velocidad inicial de este movimiento es con la que lo lanzo, ¿ven? Por eso aquí pone velocidad inicial 40 metros por segundo. Tengamos siempre en cuenta que la gravedad, cuando ustedes hagan este esquema del movimiento, dibujen siempre la gravedad hacia abajo. Así se van a dar cuenta que se opone al movimiento y por eso la gravedad es menos 9,8. Si no ponemos este negativo, después nos vamos a enredar al hacer las fórmulas. Lo siguiente que tenemos que saber es que si nos están preguntando la altura máxima, que es lo que vamos a calcular, para la altura máxima, en ese punto de altura máxima, aquí arriba, donde ya no sigue subiendo, sino que lo siguiente que hará será bajar, ahí la velocidad final es 0, porque se queda quieta la bola y comienza a bajar. Así que la velocidad final será 0. Pues muy bien, teniendo bien copiados los datos, ya podemos usar esta fórmula del movimiento acelerado, en la que la distancia se sustituye por h y la aceleración por g, pero teniendo en cuenta que g será negativo. Sustituimos todo en la fórmula y de aquí obtenemos que la altura máxima es 81 metros. Eso para contestar a la pregunta de la altura máxima. Después, para calcular el tiempo que tarda en regresar, entonces es el tiempo que tarda en subir y en bajar. Así que, como hemos dicho que en este movimiento de subida y bajada es un movimiento simétrico, es decir, que tarda lo mismo en subir que en bajar, pues basta con que calculemos el tiempo para subir. Entonces podemos usar la fórmula del movimiento acelerado, donde conocemos la velocidad final, la inicial y aparece el tiempo. Solamente que pondremos el tiempo aquí y la aceleración la llevamos abajo. Como la aceleración es la gravedad, pues por eso ponemos g.
Entonces de esta fórmula nosotros sacamos esta otra que viene aquí. Y ahí sustituimos y obtenemos que el tiempo me da positivo. ¿Por qué da positivo? Porque aquí tenía un menos y la gravedad es negativa. Así que me queda el tiempo positivo, que es como tiene que quedar. Pero ese es el tiempo de subir. Así que el tiempo de subir y bajar es el doble. Por eso la solución es 8,2. Porque se tarda lo mismo en subir que en bajar. Y por último, la pregunta ¿con qué velocidad vuelve? Pues hemos dicho que la velocidad final al volver es la misma con la que fue lanzado, siempre y cuando no existan rozamientos con el aire. Siempre y cuando no tengamos en cuenta que la velocidad podría disminuir un poco debido al rozamiento con el aire. Pero en estos problemas se considera que no existe, para poder calcular que la velocidad final es la misma que con la que fue lanzado. Muy bien, pues entonces espero que copien este problema comprendiendo bien, escribiendo bien todos los datos y con eso termina la tarea de física que hay que tener para el lunes. Saludo.